¿Qué tal, chicos de undécimo? Entonces vamos a la última clase de esta semana. Vamos a entrar a la clase número 6 de los extremos de funciones. Y en su libro, entonces, como ya es habitual, empezamos con un ejemplo por desarrollar para poder explicar la temática. El ejemplo 2.9 nos dice lo siguiente: encuentra el máximo y el mínimo de la función f de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado en el intervalo cerrado de menos 1,4. Entonces, revisando alguna bibliografía matemática que tenemos por ahí de libros de cálculo, pues realmente lo que nosotros vamos a ver acá son el mínimo y el máximo absoluto, ¿sí? Entonces, tuve que irme un poquito a revisar la bibliografía que teníamos por ahí en la pequeña biblioteca que tengo atrás, y pues me tuve que remitir a esto que aparece. Esto no aparece en su libro, sino que yo lo estoy dando como anexo para que usted lo anote en su cuaderno, porque no aparece este teorema que me habla pues de los máximos y mínimos absolutos. Entonces dice, toda función continua, y quiero aclararte un detalle. Lo que hemos analizado en matemáticas de las derivadas, fíjate que solo estamos analizando derivadas para funciones polinómicas, porque de eso se trata la unidad, es esta parte de la unidad. Todas las funciones polinómicas ya lo hemos visto, el dominio de ellas pues son todos los reales, por tanto van a ser continuas. ¿Okay? Aquí no hay ningún problema porque son funciones polinómicas. No hay ningún problema. Entonces aquí dice, toda función continua, como es el caso de las funciones polinómicas, en un intervalo cerrado tiene extremos absolutos. Fíjate bien, mira lo que es el teorema. Dice que tiene extremos absolutos, es decir, que siempre voy a encontrar mínimo o mínimos absolutos, y también puedo encontrar máximos o máximo absoluto en este caso. ¿Ok? No solamente puede ser uno, pueden ser varios mínimos, pueden ser varios máximos. Eso va a depender. Y vamos a utilizar para detallar esa parte, porque de eso se trata esa clase, de encontrar esos mínimos o el mínimo absoluto o el máximo o máximos absolutos. De eso se trata esta clase. Y fíjate que para poderlo entender, ya el problema, si tú te fijaste ya, el problema en esta parte de acá, vamos a bajar aquí, me está dando pues un intervalo donde yo lo tengo que analizar. Me están dando el intervalo cerrado menos 1,4. Como la función es polinómica la que me están dando, fíjate que es una función polinómica de tercer grado, pues no hay ningún problema. Yo estoy más que 100% seguro que esa función es continua en cada punto, en cada punto de su dominio, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces vamos a desarrollar el ejercicio pasito por pasito, de tal manera que tú entiendas cómo encontrar el máximo y el mínimo absoluto de esta función en este intervalo, ¿sí? En el libro no aparece tan específico, yo te lo voy a poner específico para que tú entiendas a la hora de hacer la tarea, que solo va a ser acordándome de Jeffrey. Hola Jeffrey, acordándome de ti, solo estoy dejando un ejercicio de tarea de este tema, Jeffrey, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es derivar la función. Siempre, como estamos viendo el tema de derivadas, evidentemente tenemos que derivar. Y vamos a derivar esta función. Al derivar esta función me queda entonces como 3x cuadrado menos 6x. Vean que el 3, este 3 que está aquí, baja, se le resta 1 al exponente acá de 3, entonces me quedaría 3x cuadrado menos, este exponente aquí baja a multiplicar con el 3, menos 3 por 2 es menos 6x porque le resto 1 a este. Por eso me queda entonces 3x cuadrado menos 6x. Muy bien, ya tenemos el primer paso. El segundo paso va a ser, evidentemente, tenemos que encontrar los puntos críticos para encontrar los máximos y mínimos relativos. Y quiero aclararte un detalle. No es lo mismo decir máximo y mínimo relativo que máximo y mínimo absoluto. Ojo, no es lo mismo, ¿ok? Aunque, fíjate bien lo que voy a decir, dije ya hace un momentito, no es lo mismo, aunque puede darse que esos máximos y mínimos relativos coincidan con los máximos y mínimos absolutos, como lo vamos a ver al final. Te vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante en cálculo. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Yo, al encontrar los máximos y mínimos relativos, no tienen nada que ver de inicio con los máximos y mínimos absolutos. Aunque al final puede ser que coincidan, que el máximo y el mínimo absoluto coincidan con el máximo y el mínimo relativo. Espero que me hayas entendido esta parte porque es muy fundamental por lo que vamos a ver al final del video. Muy bien, entonces
Lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. Y para encontrar los puntos críticos nosotros ya sabemos que la derivada, eso que acabamos de encontrar en el paso número 1, lo igualamos a 0, ¿ok? Para encontrar esos puntos críticos. Entonces aquí, evidentemente, tenemos que factorizar. Entonces el factor común acá es 3x por x menos 2. 3x, si tú multiplicas este 3x por x, 3x cuadrado, y 3x por menos 2, menos 6x, igual a 0. Entonces voy a tener realmente dos puntos críticos acá. Aplicando el teorema del factor 0 me quedaría 3x es igual a 0, despejando x aquí. Y bueno, y aquí me quedaría x menos 2 igual a 0. Es decir, este factor y este factor lo igualé a 0. Despejando este de x de aquí me quedaría x es igual a 0 sobre 3 y x sobre 3 es igual a 0. Y despejando x de aquí me va a quedar que x es igual a 2. Este 2 está negativo, pasó al otro lado a sumar. Y este 3 estaba multiplicando, pasó a dividir. Por eso me queda 0 sobre 3 es 0. Y aquí me queda que x es igual a 2. Quiere decir entonces que en esta función voy a tener dos puntos críticos. Para encontrar entonces las imágenes de esos puntos críticos, pues sustituimos estos valores de x que acabamos de encontrar en la función original. Y encontramos el f de 0. Pues sustituimos el 0 en esta función, 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, pues todo esto me va a quedar 0. Por tanto, el f de 0 es igual a 0. Quiere decir que un punto crítico estaría en el origen de la función, es decir, del plano, ¿no? Y el otro punto crítico, el f de 2, va a ser igual a 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. 2 al cubo es 8, menos 3 por 2 al cuadrado, que aquí entonces sería 8 menos 2 al cuadrado es 4, 3 por 4 es 12, sería 8 menos 12, y 8 menos 12 es menos 4. Por tanto, aquí no sería el f de 0. Vamos a corregir acá. Aquí es el f de 2. Ahí lo que estamos corrigiendo, ahí me disculpan. Ya es el cansancio quizás. Entonces, ahí tenemos el f de menos 2. Entonces ya completamos en esta parte el paso número 2 con los puntos críticos. Y los puntos críticos aquí entonces son el punto 0,0 y el punto de 2, menos 4, como lo acabamos de calcular por acá. Ya tenemos entonces el segundo paso. Paso 1 fue derivar, paso número 2 encontrar los puntos críticos a partir de la primera derivada. Bien, ahora viene aquí lo nuevo. Hasta aquí nosotros ya habíamos trabajado, después nosotros hacíamos el análisis de la primera derivada para determinar ahí si era positivo o negativo, para determinar si la función era creciente o decreciente, ¿ok? Por ahí nos habíamos quedado. Aquí viene lo nuevo. Lo nuevo para este tema es el paso número 3. Paso número 3. Vamos a calcular las imágenes de los valores extremos de este intervalo. Fíjate bien, vamos a calcular el f de menos 1 y el f de 4, perdón, pero de la función original. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Lo vamos a calcular acá porque yo necesito saber las imágenes de los extremos en este intervalo que me están dando de la función en particular que estamos analizando. Ojo ahí, ojo con esa parte, ¿ok? Entonces vamos a sustituir estos valores de los extremos de este intervalo, pues en la función original. Entonces me quedaría el f de menos 1, me quedaría menos 1 al cubo, mira, sustituyo el menos 1 acá, menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado. Al desarrollar esto en una calculadora, tú lo puedes probar en la calculadora, pues eso me daría entonces el valor de menos 4. Quiere decir que un valor extremo, tomando en cuenta este intervalo, sería que el f de menos 1 sería igual a menos 4. Y el f de 4, si yo sustituyo 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado, eso me va a quedar igual a 16. Quiere decir que el f de 4 es igual a 16. Quiere decir que los valores extremos, en este caso, tomando como en consideración este intervalo, pues sería el f de menos 1 igual a menos 4 y el f de 4 igual a 16. Bien, esto era lo nuevo en este paso número 3. ¿Ok? Ahora vamos a retomar nuevamente, vamos a analizar, pues, utilizando el criterio de la primera derivada, vamos a analizar dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente, como lo hemos visto en clases anteriores. Entonces vamos a hacer el paso número 4, que es analizar la primera derivada. Evidentemente, fíjate bien, ojo acá, es otro punto a tomar en consideración. Fíjate que estoy tomando este intervalo, desde menos 1 hasta 0. ¿Por qué desde menos 1 hasta 0? Bueno, te explico por qué. Porque estamos considerando, fíjate bien, estamos considerando el análisis de esta función para encontrar el máximo o el mínimo absoluto, este intervalo. Es decir, debemos de considerar el análisis desde menos 1 en la función. Vamos a borrar acá.
Debemos de considerar el análisis desde menos 1 hasta 4. Por eso el primer valor que yo voy a analizar para la derivada sería el valor entonces desde menos 1 hasta el valor del punto crítico en 0, que es el primer punto crítico, ¿de acuerdo? Por eso estoy tomando este intervalo para hacer el primer análisis del criterio de la primera derivada. Bien, explicando eso entonces decimos lo siguiente, que vamos a tomar un valor entre, bueno, en este caso entre 0 y menos 1, en este caso para analizar el criterio de la primera derivada, para determinar si esa función en ese intervalo va a ser creciente o decreciente. Entonces yo tomé aquí el valor de menos 0.5 porque menos 0.5 está contemplado en ese intervalo de 0 y menos 1. Entonces sustituyendo en la primera derivada, recuerda que la primera derivada era 3x cuadrado menos 6x. Entonces tenemos 3 por, sustituyendo el valor, menos 0.5 al cuadrado menos 6 por menos 0.5. Cuando tú calculas todo esto en la calculadora, entonces ese valor a ti te debería de dar de 8.25 positivo. Quiere decir que en este intervalo, como en esta parte me dio positivo, mira, me dio positivo, quiere decir que en este intervalo pues iría creciente la función. Vamos ahora a analizar el punto cuando x es igual a 0. Entonces, sustituyendo por 0 en la primera derivada, tenemos que 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0, eso me va a quedar 0. Bien, ahora, como el otro punto crítico está en 2, entonces vamos a analizar qué pasa con la función si es creciente o decreciente en el intervalo desde 0 hasta 2. ¿Ok? Entonces tomamos un valor desde 0 hasta 2, en este caso yo tomé el valor de 1 y lo sustituimos en la primera derivada. Entonces nos queda 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 y eso nos da negativo 3. ¿Qué significa esto? Que en este intervalo pues la función va a ser decreciente. Ahora lo vamos a analizar en el punto exactamente de 2. X es igual a 2. Lo sustituimos ahí. 3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 y evidentemente esto me va a dar 0 porque recuerden ustedes que donde estén los puntos críticos pues la derivada ahí tiene que denotarme que es 0. Por cierto, no he explicado por qué. Resulta ser que si yo analizo, ¿se acuerdan cuando lo analizamos con GeoGebra? Resulta ser que si yo pongo la pendiente en ese punto en particular, pues la pendiente, la recta que quedaría ahí, para volverlo a explicar, suponiendo que yo tengo esta curva, ¿no? Lo que estamos diciendo es que yo tendría una recta horizontal que tocaría ese punto ahí, en el caso de que fuera un máximo, o en el caso que fuese un mínimo, pues la recta tocaría un punto de esta forma, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Cuando me dan estos ceros aquí, lo que estamos diciendo es que la pendiente ahí es horizontal, a eso nos estamos refiriendo. Creo que no lo había explicado, ¿verdad? Bueno, entonces, bien. Y la otra parte es que vamos a analizar también el otro pedacito, el otro intervalo que me hace falta, desde 2 hasta ¿dónde? Hasta el 4, miren. Porque yo tengo que llegar hasta el 4, donde se cierra ese análisis de ese intervalo que estamos analizando, que es desde menos 1 a 4. Aquí tomé entonces el valor de 3 para analizar la primera derivada, entonces me queda 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3, y ese es el valor de 9. Tú lo puedes comprobar, todos estos valores que yo tengo acá, tú los puedes comprobar en tu calculadora, y en los comentarios de YouTube, ¿verdad? Pues, si me equivoqué en algo, me puedes, profe, ahí se equivocó. Bien, entonces, qué bueno. Entonces ya tenemos el paso 4 completado y esto que está aquí entonces lo vamos a integrar en el paso número 5, que es la tabla, entonces para analizar la primera derivada. Simplemente que ahora en esta tabla vamos a incluir los valores extremos que estamos analizando, es decir, el valor de menos 1 y el valor de 4. Paso número 5 entonces, tabla de variación. En la tabla de variación entonces tenemos todo esto tabla por llenar, ¿ok? Yo lo que hice fue para poder hacer la presentación, borré todo y vamos a ir explicando paso por paso cómo es que se llena la tabla. Primero que nada, en la parte donde dice X, en esta parte de X pues se colocan todo lo que son los intervalos, eso ya nosotros lo hemos visto. Nada más que en el libro dejan en blanco algunos de esos intervalos y a mí no me gusta. Creo que en los videos anteriores no lo he explicado, entonces lo voy a explicar en este video. Esa parte no me gusta, el libro tuvo que haber llenado ahí para que el alumno entendiera. Entonces tenemos ahí, primero que nada, fíjense bien, en los extremos, ojo, de la tabla, siempre, ojo, a la hora de hacer la tarea, en los extremos, tienen que ir los extremos del intervalo analizado. Miren, menos 1, 4, 4, miren, en los extremos tienen que encontrarse, ¿ok? Eso va de primerito en la tabla. Después de eso, entonces, vamos a ir analizando, vamos a ir colocando cada uno de estos intervalos que tenemos aquí para poder llenar la tabla.
El primer intervalo es desde -1 hasta 0, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿ve? Los valores que son mayores que -1 pero menores que 0, aquí lo tenemos, ahí está. Este intervalo es este que está aquí. Luego analizamos en el punto crítico de 0, aquí está. Luego analizamos en el intervalo de 0 hasta 2, aquí está. Luego analizamos el segundo punto crítico en x igual a 2, ¿ok? Luego analizamos, aquí me faltó poner x igual a 0, ¿eh? Y aquí me falta el intervalo de 2 a 4 y el extremo que es 4. El de 2 a 4 es este que está aquí. Así se llena la tabla para poder hacer el análisis. Ok, luego aquí, como este valor, y ese es otro detalle, aquí no estamos analizando para tanto para -1 y 4 el criterio de la primera derivada. Entonces aquí esto es vacío en los extremos. Ahí no se analiza la primera derivada. Donde se analiza la primera derivada es en el resto, ¿no? Todo esto que está aquí, lo que voy a marcar en rojo, aquí es donde nosotros vamos a analizar el criterio de la primera derivada. En los extremos no, porque ahí no estamos analizando la primera derivada. Ahí simplemente vamos a poner acá en f de x los valores de las imágenes correspondientes a -1 y correspondientes a 4, que ya lo hicimos en el paso número 3. Ok, entonces valga la aclaración en esa parte. Esta casilla de aquí y esta casilla de aquí va vacía. Entonces, analizando acá, tendríamos entonces que la imagen de f de -1 en el extremo, en este extremo, sería el valor de -4, como ya lo vimos en el paso número 3. Ok, ahora vamos a analizar ahora sí el criterio de la primera derivada para este intervalo en particular de -1 hasta 0. Aquí nos dio positivo. Entonces quiere decir que en esta parte de acá, de -1 hasta 0, la función va a ir creciente, porque la derivada en esta parte de acá nos dio positivo. Aquí tenemos pues que la derivada en este punto, en el punto crítico de 0, pues nos dio 0, ¿cierto? Por tanto es 0. Eso nosotros ya lo sabemos por clases previas. Luego analizamos el intervalo de 0 a 2. Vean que la derivada ahí nos dio negativo, por tanto ahí es negativo. Y si es negativo, entonces eso va a ser decreciente. Luego analizamos en el punto crítico de x igual a 2. Pues ahí la derivada nos da 0 y su imagen, como ya lo calculamos en el paso número 2, pues nos dio una imagen de -4. Luego analizamos en el intervalo de 2 a 4. Entonces de 2 a 4 nos dio positivo. Por tanto, en esa parte va a ser creciente la función. Y evidentemente este es el extremo. Recuerden que aquí no se analiza la primera derivada ni aquí tampoco. La imagen cuando analizamos el f de 4 en el paso número 3, eso nos dio 16. Muy bien. Hasta aquí nosotros ya hemos trabajado esto en clases previas. Lo que habría que analizar aquí es dónde hay un máximo y hay un mínimo. Fíjate bien, vamos a colocarlo aquí. El máximo, si tú te fijas, aquí va creciente y aquí va decreciente. Aquí está el punto crítico, ¿cierto? Quiere decir que en x igual a 0, voy a colocarlo aquí, ¿qué es lo que habría? Un máximo. Aquí habría un máximo, pero relativo, ¿ok? No hemos llegado todavía a la respuesta del tema de hoy. Este es un máximo relativo. ¿Ok? Este es el máximo relativo. Y vea que desde donde está el punto o el punto crítico de 2, vea que la función va de forma decreciente a una forma creciente. ¿Qué significa eso? Que en x igual a 2, ahí lo que habría entonces es un mínimo relativo. ¿Ok? Y eso nosotros ya lo hemos visto. ¿Ok? Hasta ahí nosotros hemos visto en todas las clases previas, hasta aquí hemos llegado. Ahora dirán, profe, pero ¿y entonces cuáles son los máximos y los mínimos absolutos? Bueno, ya una vez que tenemos el paso 5, vamos con el último paso, que es el paso 6. Espero que haya quedado claro esto, viendo aquí la forma. Entonces, ¿dónde está el máximo y el mínimo? Entonces, ahora sí, vámonos entonces directamente al paso número 6, que es el último. Y aquí viene lo interesante. Y aquí es donde yo me documenté con el libro de cálculos de Tom Apóstol. Entonces, para encontrar el máximo y el mínimo absoluto, hacemos lo siguiente. Para encontrar el máximo absoluto de la función f, este f significa el máximo absoluto de la función esta que está aquí, x cubo menos 3x cuadrado, colocamos dos puntos, máximo, max, abrimos ahí unas llaves, y colocamos todas las imágenes que hemos analizado. Fíjate bien, aquí estoy colocando el f de -1 que corresponde al extremo izquierdo de la función en análisis, o el intervalo en análisis de esta función, el f de 4 que es el otro extremo, y
las imágenes, en este caso, de los puntos críticos del f de 0, que aquí lo tenemos, y el f de 2, que aquí lo tenemos. Entonces, vuelvo a repetirte. Para analizar el máximo absoluto y el mínimo absoluto, lo que vamos a tomar como referencia es, entonces, los valores de las imágenes de los extremos del análisis, en este caso el f de menos 1 y el f de 4, como lo tenemos aquí, y los valores de las imágenes, en este caso, del máximo y el mínimo relativo que tenemos acá. Entonces, esto corresponde, voy a marcarlo, estos son los extremos, ¿ok? Extremos. Y esto que está aquí, pues ya lo sabemos que son las imágenes, van a ser las imágenes de los puntos críticos, ¿ok? Eso significa, siempre lo vamos a analizar de esa forma, una forma más sencilla. Entonces, fíjate bien, el f de menos 1, ¿cuánto nos dio? Aquí lo tenemos en la tabla. Mira, todo lo que el análisis que lo vamos a hacer, lo vamos a sacar de la tabla. Menos 4. ¿Cuánto nos dio entonces el f de 4? Aquí lo tenemos, mira. El f de 4 nos dio 16. ¿Cuánto nos dio el f de 0? Aquí lo tenemos, mira. 0. ¿Cuánto nos dio el f de 2? Ah, menos 4. Ahí lo tenemos. Ahora tú te preguntas, de todos estos valores, menos 4, 16, 0 y menos 4, ¿cuál es el mayor? Pues obvio, más que obvio, ¿no? 16. Por tanto, esta función va a tener un máximo absoluto en f de 4, es decir, en el extremo de esa función. ¿Ok? Espero que me hayas entendido. Esto sí sería bueno, creo que no lo puse aquí en la presentación, creo que lo deberías de escribir en tu cuaderno, así como lo tengo, para que a la hora de estudiar tú te acuerdes. ¿Ok? Entonces borro acá. Y colocamos entonces que el máximo absoluto va a ser en f, de la función va a ser en 4,16. En ese punto entonces, 4 en x, que aquí está, cuando vale 4 en x, vale 16 en y en la imagen, entonces en f va a ser el punto en 4,16. Máximo absoluto. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el mismo análisis con el mínimo absoluto. ¿Ok? Colocamos de la siguiente forma. Mínimo absoluto de f va a ser... Ahora va a ser el mínimo valor de todas estas imágenes, que ya no te lo vuelvo a repetir, aquí lo tenemos. El f de menos 1 ya sabemos que es menos 4. El f de 4 es 16. El f de 0 es 0. Y el f de 2 es menos 4. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos mínimos miras acá? Ah, pues el mínimo, pues menos 4. Pero acá hay otro menos 4. Fíjate. Quiere decir que coincide con un mínimo, en este caso con un mínimo relativo. El mínimo absoluto de esta función coincide, fíjate bien, el mínimo absoluto de esta función coincide también con un mínimo relativo. Interesante, ¿no? Porque recuerda que esta parte de aquí corresponde a los mínimos o al máximo relativo. Y esta parte de aquí estamos hablando que son las imágenes de los extremos que hemos analizado de esta función. Por tanto, voy a tener en este ejercicio en particular, pues dos mínimos. En este caso voy a tener el mínimo absoluto de la función, va a ser en menos 1, menos 4, que es en el extremo izquierdo de la función o del intervalo en análisis de esa función. Y también en este caso en el punto crítico, donde se encuentra el mínimo relativo de 2, menos 4. Y con eso entonces hemos llegado, con todo este análisis, hemos llegado entonces a darle respuesta de encontrar lo que es el máximo y el mínimo absoluto de esta función en particular, analizando pues este intervalo cerrado de menos 1,4. Y al final en tu libro aparece la función graficada y aquí lo vamos a analizar mejor. Fíjate que aquí tenemos el máximo relativo, fíjate. Uno de los máximos, a ver, en este caso el máximo estaría así, en 0, aquí lo tenemos, mira. Cuando voy de forma creciente a decreciente aquí, pues aquí tengo un máximo. Máximo aquí está de forma creciente, de aquí va de forma decreciente, por tanto aquí tengo el máximo. Y tengo el mínimo relativo, estoy hablando de los relativos, en este punto de acá, fíjate. Aquí voy de forma decreciente y aquí voy de forma creciente, por tanto aquí tengo un mínimo relativo. Y en cuestión de los máximos absolutos, pues si yo analizo, vea que aquí tengo un máximo, mira. En 4,16 aquí estaría el máximo. Y el otro, y los mínimos, es que el único máximo absoluto que hay. Y los mínimos, pues uno de los mínimos lo encontramos en menos 1, menos 4, que está aquí. Mira.
que coincide, pues, mira, está al mismo nivel, si yo hago la proyección acá, con el mínimo relativo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces tenemos esto que está aquí, son el máximo y el mínimo relativo, y esto que está aquí, este es el mínimo y este es el máximo absoluto de la función, analizado entonces en este caso, desde el valor, desde -1 hasta el valor de 4 en ese intervalo cerrado que hemos analizado esa función. Bien, jóvenes, espero que estos pasos que tengo acá en esta presentación pues les sirva a usted para poder hacer lo que viene, que es una tarea de solamente, me acordé de Jeffrey nuevamente. Jeffrey, lo prometido es deuda, ¿cierto? Solo te estoy dejando un ejercicio. Van a analizar lo mismo que hemos hecho en este ejercicio, nada más que en el intervalo de -2, en el intervalo cerrado, perdón, de -2,2. Recordándoles que si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues vamos a resolver las inquietudes y nos vamos a ver, si Dios lo permite, con las últimas 3 clases de la siguiente semana, que ahí terminamos entonces lo que es Matemáticas 3 y ustedes se despiden de Matemáticas 3. Entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes, cuídense.